43. 30, verso 43. Genesis 30, verse 43. De esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados y criadas, camellos y asnos. And the man increased exceedingly, and had much cattle, and maidservants, and menservants, and camels, and asses. Amen. Amen. Mi pregunta, Question to you all. ¿por qué creen que Dios lo bendijo de esa manera? Why do you think God blessed Jacob? Why? Por la lucha que tuvo en Bethel con Dios. Eso es más tarde. Eso ¿O más eso fue tarde. más tarde? La lucha con el ángel. No. En Betel Dios se le apareció en sueños, pero más tarde tuvo una lucha con el ángel. Más tarde. No, fue más tarde después. Pero está cerca, está cerca. Por la bendición pues de Abraham, la bendición de su padre Jacob y Amén. Abraham. ¿Ok? Prometió bendecirlos a toda su generación. Exacto. So our brother's saying the blessing that God gave Abraham onto Isaac and onto Jacob. Hablando de Betel, Speaking about Bethel, ¿se acuerdan el voto que hizo Jacob con Dios? do you remember the covenant or what he The said, vows. the vow that Jacob made with the Lord in Bethel? Do you remember what he said? ¿Se acuerdan? Anybody remembers? He said, if you bless me, then I will follow you. But, it's kind of conditional. Está cerca. You're close. Sí, estás correcto. You're right, but then he says something else. It's a little phrase. Jacob Jacob le prometió a Dios promised the Lord, que le iba a dar el diezmo de todo. I will give you the 10th of everything, he said. Y obviamente Jacob fue bien fiel. And obviously Jacob was very faithful to that. Cuando uno es fiel con Dios, When you're faithful to God, Dios también es fiel con uno. God is faithful with you. So, Jacob fue fiel con sus diezmos. So Jacob was faithful to the Lord with his tithings, Y Dios fue fiel en prosperarlo. and God was faithful to prosper him. Yo quiero decir esto acerca de los diezmos. I want to say this short thing about tithings. Los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, The preachers of prosperity, ¿qué hacen ellos con el dinero? what do they do with the money? With money? Beneficio propio. $1 million homes, he said. Beneficio propio. Y Their own benefit. casas de $1 millón para And ellos. also homes. Y para la iglesia, nada. And for the church, nothing. La gente está todavía pobrecita en la iglesia. The people are still poor in the church. En la iglesia del Nazareno, In the church of the Nazarene, el dinero va a la iglesia. the money goes to the church. Los pastores nazarenos no tocamos el dinero. Nazarene pastors or preachers do not touch money. Solamente cuando nos dan el cheque para darnos nuestro salario. Only when they hand you your salary. Hay personas responsables de las finanzas. There are people responsible for those finances. Y hay responsabilidad financiera. There is financial responsibility. Hay seriedad. There is seriousness in this. Y espero que eso les ayude a ustedes And I hope that this brings some peace to your hearts. a tener esa confianza y paz al dar sus diezmos. To have that peace and trust when you give your tithings to the Lord. También les voy a hacer otro desafío. And I'm going to give you another challenge. Espera la bendición de Dios Wait on God's blessing. cuando seas fiel con tu diezmo. When you're faithful with your tithings. Y esto no se refiere solamente en prosperidad financiera. And this doesn't only mean in financial prosperity. También se refiere a que, como habló nuestro hermano Pete, And this also talks about, it goes along the lines of what Brother Pete talked to us this morning. va a haber crecimiento espiritual. There's going to be an increase of spiritual maturity. Va a haber el fruto del Espíritu There Santo. will be fruit of the Spirit. Una palabra que en algunas versiones se traduce como fe. In some versions, the word is translated as faith. En otras versiones también se refiere a fidelidad. In other versions, it's called faithfulness. So, mi desafío es que seamos también fieles en nuestro
nuestro dar al Señor. So my challenge to you today and for us as well is for us to be faithful in our giving. Y van a ver cómo Dios bendice en toda área, especialmente donde más necesitamos En- su toque. And you will see how God blesses you, especially in those areas that you need Him.